buenas tardes. Aquí estamos en El Análisis por Diputados TV y arrancamos nomás este nuevo periodo, esta nueva etapa en Diputados TV con algunos pasajes de la reunión de comisión que se acaba de celebrar en la Cámara de Diputados, la Comisión de Industria, abocada a uno de los proyectos más relevantes para el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con el proyecto de ley de compra argentino. Vamos a escuchar aquí a Carlos Heller. El tema de las preferencias está referido esencialmente a la competencia externa. Y ustedes tienen que comprender que hay algunos rubros en que las pymes no pueden. Hay algunos rubros en que las pymes no pueden. Cuando se aumenta más a las grandes, está tratando de crear la condición de que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras, entendiendo que cuando se sustituyen importaciones, se generan otro tipo de beneficios. Mejora la balanza comercial, se crean fuentes de trabajo locales, es decir, que hay una cantidad de valores que se mejoran en función de esa cuestión. A ver, yo personalmente diría que no me opondría más. Yo estaría de acuerdo en que mantengamos las proporciones que tenían, que le subamos a las dos las preferencias, a las chicas y a las grandes. Y que no es, porque a mí lo que me preocupa es que podamos proteger a la industria nacional frente a la importada. Yo le tengo miedo a la silla de Martínez Dios. Estábamos escuchando al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, del oficialismo sobre el proyecto de ley de compra argentino, que es lo que vamos a estar repasando en estas placas, porque es un debate que se desarrolló durante 2 jornadas esta semana y que vamos a estar contando qué significa y por qué continuará la semana que viene aquí en la Cámara de Diputados. El oficialismo no pudo sacar dictamen este día jueves e intentará la semana que viene seguir con el debate en las mismas comisiones que la tuvieron hoy, Industria como cabecera y Presupuesto y Hacienda como parte del plenario. Escuchábamos al subpresidente, a Carlos Heller. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Lo que pretende es modificar las limitaciones que tiene la ley actual, 27.437, votada en 2017 bajo gobierno de Mauricio Macri, para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo y ahorrar alrededor de 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros. Es decir, que las licitaciones que hace el Estado para obtener distintos bienes y servicios del sector empresario tengan prioridad a las empresas nacionales y de esa manera ahorrar esa cifra de 500 millones de dólares. Esto obviamente motivado por la idea que ha expresado el oficialismo de seguir potenciando la industria nacional. ¿Cuáles son los objetivos concretos? Mejora los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, eleva, en este sentido, las preferencias de las MIPYMES nacionales del 15% actual de la ley que votó Cambiemos al 20%, es decir, un 5% de incremento de preferencia para las MIPYMES y para el resto, y ahí entra una parte de la discusión, el resto de las empresas, ahí estarían incluidas las de mayor tamaño también, pasan del 8% actual de preferencia a un 15%. Es decir, para el resto que no es MIPYME, un 7% de aumento, para las pymes un 5%. Esto ha sido una de las partes más importantes de lo que se debatió hoy y de lo que la oposición objeta a esta modificación del proyecto de ley que fue votado bajo el gobierno de Mauricio Macri. Obviamente Juntos por el Cambio defiende esta ley como una parte importante de la gestión que tuvo al frente del Ejecutivo, y la oposición, si bien no critica lo que fue la ley de Cambiemos, porque dice que ha tenido éxito incluso, quiere profundizar el camino por el que se tomó aquella decisión, y uno de los temas que se estuvieron discutiendo fueron estos márgenes que tiene expresado el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo. Seguimos. Perfecto, estamos con Marco Giorgetti y con Laura Serra, que enseguida le voy a preguntar porque ayer Serra tenía varias preguntas importantes para el oficialismo y la oposición por este proyecto, y estuve viendo algunas objeciones básicamente en las compras para el PAMI por parte de Mario Negri, y lo va a contar todo ella en un ratito. Siga, Giorgetti, por favor. Seguimos. Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas, no quedan afuera de los beneficios, con hasta un 12% de preferencia, pero tienen que estar integradas por capitales nacionales. Es decir,
En sociedad con capitales nacionales. Exactamente. Sí, señor, claro. No están siendo exceptuadas de algún tipo de beneficio, pero sí tienen un margen menor que si son totalmente nacionales. También hay un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres o identidades no binarias. Sí. Esto tiene que ver con políticas de género. Y las compras públicas, aquellos bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o empresas públicas representan alrededor del 13% del PBI. Sí. Este es el gasto total del Estado del que estamos hablando. Un 13% del PBI va destinado a licitaciones de bienes y servicios de empresas privadas, y a esto se intenta apuntar. Y acá está uno de los ejes centrales de lo que se discutió hoy y que la oposición ha tomado como una de las críticas más fuertes. El proyecto amplía el alcance al PAMI también. Sí. Por ahí vino la crítica de Mario Negri, que vamos a pagar los remedios más caros, efectivamente. En la ley de Cambiemos no había mención alguna al PAMI, claro, a las licitaciones. El PAMI compraba lo más barato que había en el mercado, sea nacional o no sea nacional. Y es un enorme comprador el PAMI, de medicamentos. Es un enorme comprador. La industria farmacéutica argentina es una industria considerable e importante, con jugadores locales también que tienen un rol clave en la economía nacional. Y la oposición ha dicho que esto no puede ser a costa de los beneficios de los jubilados, a costa de la caja del PAMI, que se beneficie, en este caso, a industria nacional o a empresarios locales, a costa de que el PAMI compre más caro algunos productos. No puede ser considerado, lo han criticado duramente. Si esto no se va, el proyecto Juntos por el Cambio ha dicho que no está dispuesto a votar favorablemente. Se estima que el 65% de los proveedores de Estado son empresas privadas nacionales y el 97% son MIPYMES. Exactamente. Estamos hablando eso en términos de lo que está sucediendo hoy con la ley actual vigente. Muy bien, el señor Marco Giorgetti, y ahora ella. Dígame una cosa, Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes a Giorgetti. ¿Cómo le va, Pato ¿Cómo Méndez? está de números el bloque que encabeza el diputado por Santa Fe para poder impulsar esto? ¿Cómo está de números el oficialismo con el proyecto tal cual está? ¿Le alcanza o no tiene número y tendrá que negociar algunas cuestiones con la oposición? ¿Cómo lo ves a eso? A ver, para el dictamen el número le alcanza. Para el dictamen, claro. No, yo estoy hablando del recinto. A ver. Bueno, el recinto ahí se complicaría un poquito más, por cuanto, bueno, Juntos por el Cambio ha tenido la habilidad de instalar discursivamente y mediáticamente esta cuestión de lo que vos mencionabas recién, el peligro de que se incurra en que el Estado pueda eventualmente pagar mucho más caro los medicamentos a partir de esta preferencia por los laboratorios nacionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha generado bastante ruido dentro de la oposición en general de la Cámara de Diputados, y es por eso que, o por lo menos la información, o lo que trascendió un poco de la reunión de hoy y de las palabras del propio Germán Martínez es: nosotros estamos dispuestos a negociar cambios. ¿No? Estamos dispuestos a mejorar algunos aspectos del dictamen. Es más, Victoria Tolosa Paz, sobre el final del debate, anticipó que ellos estarían dispuestos a inclusive incrementar las preferencias para las pymes, porque en un momento da la impresión de que, no es que da la impresión, hay dos ejes acá de debate, creo que, Marco seguramente me va a ayudar a explicarlo. Porque un sector de la oposición, la UCR, lo que dice es: ¿por qué le estás aumentando del 15 al 20 a las pymes, las preferencias, y a las grandes empresas se las aumentás en una proporción mayor, que va del 8 al 15? Son 7% para... Pasa que en una 7, otro 5. La redacción sería MIPYMES del 5 al 20, el resto, que comprende a las que están fuera de las pymes, para abajo, como las que están fuera de las pymes para arriba, digamos. Comprende todo el universo que está fuera de los MIPYME, que en la mayoría son grandes empresas. Ahí estarían siendo favorecidas por un margen mayor que las MIPYMES. Claro, entonces hay una proporcionalidad mayor que favorece, en principio, a las grandes empresas. Que igual queda debajo de las MIPYMES. Porque lo que pasa es que ya están abajo. No, estoy de acuerdo, pero en proporción las preferencias
mejoran la situación, van a mejorar la situación de las grandes empresas Sí, a claro. la hora de comprar al Estado. Sí. Entonces, o de ser proveedoras del Estado. Sí. Entonces, hubo todo un discurso por parte del radicalismo, por parte de Hugo Romero, el diputado Romero, el cordobés, Sí. que dijo, bueno, ustedes están bancando acá a las grandes empresas y no así a las pequeñas y medianas empresas, a las pequeñas y medianas empresas que van a tener un porcentaje, Claro. digamos, proporcionalmente menor. Sí. Entonces hubo toda una discusión sobre eso, ¿no? Porque de alguna manera el Frente de Todos se sintió tocado. Decía, no, nosotros no es que queremos, no nos pongan el No rótulo. a los argentinos grandes, también No, queremos no nos atender a los pongan el chicos, rótulo claro. de que No. nosotros defendemos a las grandes industrias Claro. nacionales, las grandes corporaciones nacionales, porque no es la idea. Sí. La idea era favorecer en un mayor porcentaje, en una mayor proporción a las grandes empresas para competir en mejores condiciones Claro. frente a las empresas extranjeras. Porque Exactamente. tenés que cubrir Bueno. la oferta, digamos. Espera un poquito. Dale, Pato, Hay que ¿no? ver si con solo con el- dale, Te a ver. termino de contar el Dale. final de la historia. Sí, a ver. Entonces, frente a esta imputación por parte de Juntos por el Cambio al oficialismo, el oficialismo toma el guante y dice, discutamos los márgenes. Claro. Y estamos dispuestos a subir modificarlos. del 20 al 22 para las empresas, las MIPYMES. MIPYMES. Entonces, ahí de alguna manera neutralizarían una de las de los objeciones cuestionamientos. de la oposición. Digo esto porque ¿sabés qué pasa? Quedan dos después. Estamos hablando... Eran dos, que es el tema del PAMI. Claro. El PAMI y Bueno, el fideicomiso. y Y yo el sumo, porque no sé cuán lejos está esto, de una cuestión muy sensible que acá lo hemos visto al debate en el Congreso y particularmente en Córdoba. Ahora estamos hablando de cuestiones muy concretas que pueden ser medicamentos para el PAMI o hablamos de computadoras. Sí. Pero el Estado hace contrataciones enormes para obra pública, donde habrá que ver cómo juega esto, porque tal vez Laura se acuerda, en algún momento había que construir un gasoducto, no el Néstor Kirchner, y en Córdoba había una pelea durísima entre un constructor nacional de gasoductos que decía, che, yo soy nacional, yo le doy trabajo a mucha gente, hace 50 años que estoy en la Argentina, no me pueden tratar igual que China, que era el competidor, Claro. que quería venderte gasoductos también, y el precio era sensiblemente inferior. Entonces, para el Estado Sí. es un poco complicado, porque si yo por un lado me ahorro en la compra, si le compro el chino, efectivamente, y es la misma calidad, pero ¿sabés qué pasa? El argentino a lo mejor lo paga un poco más, pero le está dando trabajo a un montón de gente Sí. que es parte de mi problema. No es tan sencillo saldarlo a la cuestión a veces. Sí, pero hay que hacer una aclaración. Se Dale. está discutiendo desde la base de que ya hay una ley vigente que da beneficios Sí. a las empresas locales. No se está creando una ley que no existe. Bien. Claro. Entonces Claro. ya hay Buen un punto. beneficio para las empresas nacionales. Lo que se está discutiendo es si se avanza aún más y en qué márgenes se avanza. Claro. Esa es la discusión en este momento, porque no solamente tenemos una ley de Cambiemos, creo que lo dijo Marcelo Casareto, ya hay leyes desde la década del Sí, claro. 70. Sí, claro. Y además es una cosa muy interesante porque ahí veo que hay determinadas condiciones y hay un directorio integrado por mujeres. Tal vez se abre, pero el registro de proveedores del Estado generalmente es bastante cerrado y bastante histórico, ¿eh? No es tan fácil Y abrirlo, algunos ¿eh? sectores están más No es tan concentrados. fácil abrirlo, efectivamente. Pero acá veo que había algún tipo de ventaja por cuestiones de género que me parece perfecto. Sí. Pero hay que ver después cómo se llega a eso. El tema ¿eh? es si solucionada esta discusión de los márgenes, que fue una parte importante del debate de hoy, se va a poder solucionar lo del PAMI. Exacto. Porque ahí no hay una posibilidad de un gris. No. Ahí Juntos por el Cambio dio la sensación de que ese aspecto, o al menos que no acompañe en particular ese artículo, y se encuentre la manera Claro. de que la sanción en general pueda avanzar en el recinto, pero ese artículo no parece dejar muchas opciones de debate de alguna Y hay que ver si los terceros modificación bloques consensuada. Sí. están de acuerdo con este tipo de inclusión, Claro. ¿no? Del PAMI por esta cuestión tan sensible de la compra de medicamentos, ¿no? Sí. Y hay otro punto que vos lo acabaste de señalar, Marcos, que es el tema del fondo fiduciario. Sí. Que a mí no me quedó claro. Creo estábamos con vos el martes pasado cuando hablamos con Victoria Tolosa Paz. Me acuerdo. Sí, que yo Sí. le pregunté puntualmente sobre esta cuestión del fondo Sí, y fiduciario ella y, dijo la verdad cómo. es que es bastante oscura esta Es cuestión. complicado siempre entender, para los que no somos economistas, qué es un fondo fiduciario y cómo se aplica también. Se tiene que hacer toda una explicación que la verdad no estoy capacitado para hacer.
Pero lo que citaban los diputados hoy es que también se ha intentado utilizar por el tema de retenciones. Y que tampoco lo ha Hay podido muchísimos instrumentar. fondos fiduciarios, pero digamos, a ver, lo particular que tienen los fondos fiduciarios es que su administración corre por fuera del presupuesto. Claro. ¿No? Claro. Entonces, Sí. tienen una administración propia, tienen no autonomía, no Es es más así difícil la controlarlo. palabra, pero tienen, digamos, una administración distinta, una ejecución también diferente y va por fuera del presupuesto. Sí. Entonces ya estamos hablando de fondos que, digamos, no están dentro de la administración. Entonces, siempre hay un poco de oscuridad detrás, siempre hay un poco de opacidad, aunque han servido y mucho para distintas digamos, programas que se han instrumentado desde el Estado. Pero bueno, el tema es que los fondos fiduciarios siempre estuvieron rodeados de esa manta un poquito de opacidad. Ahora, en el tema del fondo fiduciario, por esta ley en particular, yo le pregunté a Tolosa Paz cómo se va a fondear. Y Sí. eso no queda muy claro, porque Bueno, ella me había Cómo dicho... se va a fondear es cómo se conforman, básicamente. ¿Con ¿no? qué Claro. recursos ¿Cómo se va a integra? Sí. nutrir? ¿Con qué Claro. recursos se va a nutrir? Y en ese momento Tolosa Paz respondió que Tengo era... para A agregar, ver. porque estaba en la placa, pero también nos vinimos a seguir conversando acá en la mesa. El proyecto crea un programa nacional de desarrollo de proveedores dentro de la Secretaría de Industria, es decir, con fondos de la Secretaría de Industria, y allí el fondo de fiduciario para el compra argentino, que tendrá como objetivo facilitar el financiamiento de los potenciales oferentes al Estado con esos fondos, préstamos, distintos fondos que puede Sí. otorgar desde la Secretaría de Industria el Poder Ejecutivo. Pero como decías vos, el tema del fondo fiduciario fue cuestionado por la oposición por esta cuestión. No, la que cuestión no es queda cómo muy se va a claro nutrir, de cómo dónde van a funciona salir los fondos y para ¿quién lo va a apalancar... gestionar? Bueno, Sí. a ver, Una- pero espera. Dale. La cuestión es, ¿de dónde van a salir los fondos para apalancar a las empresas pequeñas y medianas que quieren competir para ser proveedores del Estado? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la respuesta de Tolosa Paz... Sin presupuesto vigente, ¿no? No, claro, la Sí. respuesta de Tolosa Paz a la pregunta que le hicimos aquí en Diputados Sí. TV fue aportes del Tesoro, Sí. más recaudación. Hoy Germán Martínez dijo que no era eso, o sea, no es que la desmintió, pero dijo que se iba a nutrir del Fondo País y del impuesto a la riqueza. Bien. Y después dijo que no tenía un financiamiento explícito. Entonces, ahí es como que también genera un poquito de ruido. Que yo recuerde, no estaba entre los presupuestos iniciales cuando se votó el aporte solidario o impuesto a la riqueza. Yo no me acuerdo que haya no estaba estado. Por incluido, eso, no estaba incluido. Sí. Pero había Sí, creo otras que cosas había, por pero esta no. negociaciones con los bloques federales se había dejado una redacción que decía que había una parte tenía que ser Sí, destinada al fomento de las pymes. Sí. Ah, o sí, a- tenés razón. Una pregunta que yo Tenés no sé si razón. ustedes tienen claro, pero yo no. La consulta es, este es un proyecto impulsado por el Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo, impulsado particularmente por Culfas, por Guzmán, por los dos, porque yo entiendo que Culfas esto le conviene porque Sí. genera trabajo. Ahora, ¿cuál es el business o la conveniencia para Guzmán de que tiene que poner De más gastar plata? más, sí. Sea laboratorio nacional o sea laboratorio extranjero, no termino de entender, pero a lo mejor entiendo. Si es Culfas el que lo impulsa, por lo que uno, claro, dice, hay más proveedores del Estado argentino, hay más trabajo para argentino, más trabajo, también una solución para Moroni y tal vez más recaudación. Pero claro, para el tema del gasto público no es la mejor noticia para Guzmán. Bueno, es lo que se planteó sobre todo en el discurso que dio el diputado Romero, ¿no? Claro. Que él decía, no es que nosotros estemos en contra de la industria nacional, sino que lo que dice Juntos por el Cambio es que él está a favor de que haya un gasto eficiente del Claro. Estado y que Sí, no sí, compre sí. más caro simplemente porque se esté favoreciendo a tal o cual sector de la industria nacional. Que es otro tema ese también, ¿no? Porque en muchos países se hace que se paga un poco más a la industria nacional. Es una manera de desarrollarlo, ¿no? Exactamente. Es un debate filosófico ese, ¿no? Indudablemente, Claro. indudablemente que sí, pero justamente por eso fue muy interesante seguir la Y sí. reunión de hoy.
la verdad fue muy rico en cuanto a conceptos, en cuanto a qué prioridades tiene que asignar al Estado en un contexto de crisis. Exactamente. ¿no? Y lo planteaba Romero, pero también lo planteaba Heller y lo planteó también Casareto y también Germán Martínez diciendo, bueno, nuestras prioridades está bien, quizás tengamos que pagar un poco más, pero al mismo tiempo desarrollamos todo un entramado de industria nacional que en definitiva nos va a traer divisas y que va a generar empleo. Claro. Pero desde el otro sector dicen, ok, pero ¿a costa de qué? Claro. De que el ciudadano de a pie, digamos, sigamos es una discusión una mayor presión con alguna fiscal. similitud con lo que pasa con los subsidios. La gente tiene un alivio, pero no es un camino porque después también es un problema más grande. Bueno, pero el tema de los subsidios es distinto, porque el tema de los subsidios es plata que vos destinás para el consumo de en este caso de un servicio que se agota en sí mismo. Pero acá es una potencial generación de empleo, de mayor producción y sobre todo, que es lo que le interesa al gobierno, de divisas, que es la que no tiene. Claro, porque vos producís y podés vender, efectivamente. Y ahorrás, yo creo que a Guzmán le debe interesar algo que señalamos. Claro, no gastas en dólares. Las placas, que están imaginando un ahorro de 500 millones de dólares. Sí. En importaciones. Claro. Es uno de los temas que perdón, una cuestión y vamos enseguida con una diputada de la coalición cívica. Digo que es natural y entendible en el Congreso. ¿Hubo alguna visita de los sectores presuntamente afectados? Por ejemplo, laboratorios extranjeros, ¿se manifestaron algunos diciendo no? No, la única presencia fue funcionarios del Compra Argentino. Claro. Pero de tercera línea, digamos. No. Vino el ministro Culfas. Que estuvo en la presentación, recién estaba buscando la presentación, que fue en 13 de septiembre del año pasado, o sea, fue hace bastante tiempo. Estamos hablando de lejos, muy lejos en la previa. Hace tiempo. No había ni un asomo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que ha cambiado claramente las prioridades del gobierno. Y estaba Culfas y el presidente. O sea, es un proyecto que presentó en Casa Rosada Culfas con el presidente de la Nación. Para darle el rango de importancia que tiene para el Ejecutivo. Muy bien. Paula Oliveto, de la coalición cívica porteña, decía esto sobre el tema. A ver. Este Parlamento entiende que es importante una ley de compra nacional. De hecho, la votó, está vigente, y la votó con 188 votos a favor en el 2017. O sea que no es verdad que hay unos que quieren el compra argentino y hay otros que no lo queremos. Creo que es un buen punto de acuerdo entender que es voluntad de los representantes de este Congreso acompañar a las empresas que dan trabajo a los argentinos y que invierten en la Argentina. En eso estamos de acuerdo. No generemos una antinomia en que uno están a favor de las empresas argentinas y otros no están a favor, porque 188 votos en una ley de compra argentino termina de debilitar esa posición. Y no suma, porque en temas así tan centrales nos deberíamos dar la oportunidad de, por lo menos en la parte medular de la ley, tener acuerdos, porque de nada sirve para un empresario que quiere invertir en la Argentina que cada 2 años, según cambien los gobiernos o cambien las mayorías parlamentarias, se modifique una ley que de alguna manera va a determinar o no su inversión. Entonces, agradezco este espacio de reflexión y les pido, por favor, que por el solo hecho de que lo diga un diputado de Juntos por el Cambio o que la oposición le exponga un diputado del Frente de Todos, no tomemos sus palabras y por el solo hecho de donde están sentados inhabilitemos ese pensamiento. Reflexionemos, tiene que salir una ley y tiene que salir una ley buena que se pueda sostener en el tiempo aun cuando cambien las mayorías parlamentarias. No es bueno para la inversión que estemos cambiando leyes cada 2 por 3. Bueno, una cuestión, les digo, muy interesante porque uno acá tiene mucho oficio para el seguimiento de los temas, ve debates, pero como pocas veces veo a mis compañeras y compañeros muy entretenidos y como muy atrapados, porque esto la verdad tiene que ver con la Argentina de tal vez dentro de 5 o 10 años, ¿no? Ver cómo funciona, son distintos ámbitos, pero bueno, los veo como muy interesados y la verdad que está bueno. Una vez Julio Falcioni lo recibió
recibió a Maradona en la cancha de Banfield. Sí. Cuando era técnico de Gimnasia y venían los dos de tener alguna situación de salud. Ah, sí. Y se abrazaron y dijeron, esto es lo que nos da vida. El fútbol te da vida. Bueno, a nosotros nos da vida. Los debates en comisión nos dan vida. Bueno, pero nada, me estaba contando Laura que había estado presenciando, la verdad, exposiciones muy interesantes. Y sí, tal vez como decís vos, Serra, entonces, si hay muy buena voluntad en ambos sectores, no se ve lo que uno observa en otras cuestiones donde la verdad que no ve clima de punto de encuentro, ¿no? En boleta única o en Consejo de la Magistratura, a lo mejor se termina bordando algún tipo de coincidencia, Serra, ¿no? Mira, yo por ahora no lo veo... Ah, no. Hay como que dijiste que a lo mejor negociaban los del porcentaje, el 15, el 20, el 5. Sí, del porcentaje sí, pero en definitiva acá me parece que hay como una cuestión de fondo que hace un poco también a las diferencias sustanciales en cuanto a visión, en cuanto a criterio, en cuanto a visión de país que tienen Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Porque el Frente de Todos te dice, palabras más, palabras menos. Está bien, no importa, que es lo que acabamos de decir, no importa si aumentamos un poco más el margen, no importa si pagamos un poquito más, las empoderamos, si a cambio nosotros generamos trabajo y generamos mayor producción y mayor divisas. Está bien, es el costo que nosotros estamos dispuestos a pagar. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Te dice, no. ¿Por qué? Porque la coyuntura es complicada, a lo mejor, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a permitir que el Estado compre más caro? Digamos, en detrimento del ciudadano. Digo, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad? Y sobre todo, apuntando a esta cuestión, ya con la inclusión del PAMI dentro de la posibilidad de que compren al Estado, entonces ahí es como que... Y el PAMI es muy sensible. Y el PAMI es muy sensible porque estamos hablando nada más ni nada menos que de medicamentos, estamos hablando de compras multimillonarias, con lo cual... digamos, eso le da como un ingrediente todavía mayor a esta discusión. Pero me parece que filosóficamente están parados en veredas distintas. Porque digo, uno se acuerda de lo que era el impulso a la industria, por ejemplo, ferroviaria en los años 50, en tiempos del desarrollismo de Frondizi, el impulso en Córdoba a la industria automotriz, que eso contaba con mucho respaldo del Estado, con aportes, créditos blandos, bueno, tenía que ver con todo un marco de sustitución de importación. Totalmente. Y además, ¿qué es lo que te estaban diciendo en ese momento? Che, cuando esto funcione, vos podés ser un país productor. De hecho, la verdad, la industria automotriz funciona y seguimos exportando. Es otro mundo en el 2020, pero seguimos exportando. A eso apunta, si vos fortalecés empresas nacionales, a lo mejor en 10 años, esas empresas nacionales hoy asistidas te devuelven en divisas. Veremos. Pero en esta coyuntura, también la mirada de Juntos por el Cambio, che, no hay plata, en el Banco Central no hay reserva, no gastemos, por lo menos ahora. Por eso es un poco interesante el debate, filosóficamente, ¿no? Me parece que las posturas son opuestas, quizás lleguen a un punto de consenso, porque creo que Los Penato lo planteó... Silvia Los Penato lo planteó medio en términos irreductibles, diciendo, nosotros no estamos de acuerdo en modificar una herramienta que ya vemos que está funcionando. O sea, la actual ley que impulsó Mauricio Macri en 2017 está funcionando. ¿Para qué modificarla? Entonces, ¿pero qué es lo que está viendo Frente de Todos? El Frente de Todos? No alcanza. Sobre todo para las grandes empresas, porque hay que decirlo con todas las letras, quizás ellos no estén defendiendo a la corporación o a las grandes empresas per se, sino la están protegiendo, pretenden protegerlas de la competencia de las empresas internacionales que tienen espaldas mucho mayores. Exactamente, en economías cada vez más globalizadas. A la hora de las compras. Y es lo que nos decía Tolosa Paz el martes pasado. Digamos, cuando las empresas internacionales que hacen dumping te tiran el precio abajo, claro, no hay forma de que las empresas nacionales, por más grandes que sean, puedan competir. Entonces, creo que la mirada... aunque no lo diga el Frente de Todos, sí está puesta en las grandes encuestas. Yo no creo que sea una discusión que no esté presente en otros países del mundo. No, a eso me refería, perdóname, me acordaba cuando le escuchaba a Laurita, digo, cuando uno mira el fenómeno de la economía de Corea del Sur, que ha crecido extraordinariamente, bueno, es un mix muy acabado del Estado junto con los grandes gigantes, ¿no? Daewoo, Samsung, digo, han crecido de una manera impresionante el sector privado
con un absoluto respaldo del Estado, efectivamente. Sí. Es un matrimonio que si funciona, rinde. Y pero por bueno. otra parte, esta cuestión de que se lo acusó al oficialismo de querer favorecer a las empresas grandes, es algo que también vimos del lado contrario en otras discusiones, en las que la oposición acusó al oficialismo de ser antiempresa. Y también estuvo presente en alguna defensa del oficialismo. Eso también aparece según la ley que se está tratando, ¿no? Es muy interesante lo que apuntás. Claro. Me pareció también muy interesante, recién la acabábamos de escuchar, aunque solamente un fragmento, no me parece la parte sustancial de lo que planteaba Paula Oliveto, respecto de los laboratorios nacionales, que con esta ley se verían beneficiadas, porque, bueno, tendrían posibilidad de competir mucho mejor, con mejor espalda, frente a los laboratorios internacionales. Pero ¿qué es lo que planteaba Paula Oliveto? Guarda con los laboratorios nacionales, que son muy poderosos en el país y que no solamente te pueden subir los precios para arriba de los medicamentos, sino que los laboratorios nacionales te condicionan los gobiernos. Y cuando vos los empoderás demasiado, se vuelven demasiado poderosos, valga la redundancia. Es uno de los sectores en los que el kirchnerismo nunca pudo avanzar. Perdóname. Y siempre quiso. Laura, uno conoce la historia, digo, cuando uno lee lo que pasó con el gobierno de Ilia, el propio presidente responsabilizaba de parte de sus problemas a los laboratorios sin distinguir internacionales y nacionales. No hacía distinción porque también juegan su rol los internacionales, pero Ilia y el radicalismo te cuenta que gran parte de los problemas del golpe del 66 devienen del choque del ministro de Salud con los laboratorios internacionales y argentinos por el precio de los medicamentos. No, es que el tema de los laboratorios y los medicamentos ha sido, a ver, una temática recurrente en la historia de nuestro país. Vos mencionabas el antecedente del presidente Arturo Ilia, pero también recordemos, y también lo hacía la diputada Oliveto, en el gobierno de Mauricio Macri, que la coalición cívica denunció entonces, ahora ya se me fue, Quintana, al vicejefe de gabinete, por, digamos, su manejo con los laboratorios nacionales. Y el tema de los medicamentos y las compras que hacía el PAMI, y lo denunció y fue todo un motivo de puja interna dentro de la coalición oficialista. Y la pelea, acordate, donde intervino la justicia, intervino el defensor del pueblo, la pelea porque las farmacias que eran propiedad de Quintana se instalaron en la provincia de Buenos Aires, que no se pudieron instalar. Se instalaron. ¿También te acordás? Están instaladas a medias. ¿A medias? Con otro nombre. Mira vos, ahí me desayuno yo recién, pero bueno. No son farmacias, pero son muy parecidas. Bueno, ahí estamos, mira Marquitos. Siempre le encuentran la vuelta, te das cuenta. Son perfumerías. Mira vos. A lo que voy es que me parece que este punto que hacía Oliveto, y que de alguna manera también me parece, Pato, que esta cuestión de los laboratorios nacionales como grandes condicionantes a lo largo de la historia de la política de los gobiernos va a hacer que el debate sobre el compra argentino tenga ribetes más políticos que económicos, ¿no? Entonces, vos me preguntás, ¿puede haber posibilidades de acuerdo? Y esa fue la pregunta inicial. Por ahora la cosa viene complicada. Pero hecho, les digo la verdad, para la gente que no nos vio, esta media hora de compra argentino con Serri y con Giorgetti fue impecable y hemos aprendido muchísimo. Bueno, a ver, vamos por favor ahora con Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos, que sobre este tema dice lo siguiente. Me parece que en los últimos días ha habido, yo creo que nunca inocentemente, por parte de algunos medios de comunicación, la idea de encapsular esta normativa en un único tema vinculado a un único aspecto. Y yo creo que eso no lo invalida, pero le baja calidad al debate. Cuando uno se encuentra ante una norma como esta, que plantea posibilidades tan interesantes de avanzar en el compre público como una herramienta para traccionar el desarrollo económico productivo en sectores estratégicos, y al mismo tiempo le da un horizonte de previsibilidad a una estrategia que ya viene desarrollándose de desarrollo, valga la redundancia, de desarrollo de proveedores en áreas muy pero muy sensibles. Y nosotros todo eso lo impugnamos en función de que hay un tema vinculado
a un área específica, a un sector específico, estamos invalidando todo por un aspecto puntual. Puede ser cómodo para el debate a veces, porque a veces hasta tiene cierta... Es como que es taquillero cuando uno hace esas cosas. Pero me parece que nosotros tenemos que tratar de salir de ese lugar. Y saber que rechazar un proyecto de estas características es rechazar la posibilidad de que las pequeñas, medianas y también las grandes empresas en Argentina tengan mayor capacidad de nutrirse positivamente del compre público para fortalecerse en sus capacidades productivas y en la generación de empleo. Bueno, ahí estamos con la palabra de Germán Martínez, el titular del bloque. Última pregunta para mis compañeros antes de Margarita Stolbizer. ¿Hay alguna fecha posible de tratamiento de compre argentino en el benemérito recinto de la Cámara de Diputados? No. Mirá, Pato, hasta que no esté el dictamen, difícilmente Imposible saberlo, ¿no? Pero yo veo, no sé, Marcos, ¿qué te pareció a vos? Mucho interés en apurarlo por parte del oficialismo, digamos, porque rápidamente lo puso en agenda, querían sacar el dictamen hoy, no pudieron, pero la intención era darle agilidad a la iniciativa, con lo cual habrá que ver si logran los consensos. Indudablemente, si Juntos por el Cambio se persiste en esta tesitura tan férrea de rechazo, directamente de rechazo, y logra contagiar al resto de los bloques de la oposición de que, bueno, de que acá ya habría un factor de beneficio hacia un determinado sector de la industria nacional, léase los laboratorios farmacéuticos, y habrá que ver de qué manera esa denuncia cala, ¿no? Entre los legisladores que no son de Juntos por el Cambio, pero que tampoco quieren quedar pegados al frente de todos. Así que hay que seguir de cerca el tema, habrá que ver qué pasa el martes. Decime, enseguida la nota, pero lo que yo planteo es como una locura, pero no se pueden sentar a negociar y que el oficialismo diga, che, dame compre argentino, dame Consejo de la Magistratura y yo te doy boleta única. Eso no se puede, ¿no? ¿Y por qué no? Digamos, ¿por qué no? Ya que esto es el Parlamento, todo se puede hablar. Y en otros tiempos pasaban estas cosas, ¿no? Sí, hay veces que con algunas valijas de por medio también. Porque vos decís porque la gente viajaba. Sí, porque la gente viajaba, gracias, por supuesto. Serra. Gracias, Serra. Bueno, vamos por favor con la presentación y la nota. Dale. Ahí estamos con la diputada Margarita Stolbizer. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Buenas tardes, Carlos Méndez saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, estoy con mis compañeros, con Laura Serra, con Marco Giorgetti, y recién, usted que tiene otras experiencias parlamentarias, decíamos, che, ¿y por qué no se sientan los que definen? Y el oficialismo dice, mira, me interesa mucho compre argentino, me interesa mucho el Consejo de la Magistratura, a ustedes les interesa boleta única, algún otro tema. Hacemos un canje, nos sentamos, votamos y todos contentos. ¿Eso no puede pasar, Margarita? Se me congeló Margarita. Sí, se me congeló. Ahí estamos. Bueno, yo la veo, pero no. Ay, a mí se me congeló la imagen de ustedes. ¿Vio? El frío nos está devorando, Margarita. No, la pregunta tuya la dejó estupefacta, me parece. No. Ahí estamos. A ver. Que era más bien una ironía, ¿no? Ahí está, a ver. Bueno, sí, dice que nos escucha bien, me parece, pero cuando la despidamos a Serra, la vamos a reencontrar a Margarita Stolbizer. A ver, Margarita, ¿ahora sí nos escucha? Sí. Los escucho y los veo bien. Bueno, nada, preguntábamos eso, digo, ¿pueden avanzar los acuerdos y todo lo que está en debate podría ser tratado en algún momento o la cuestión es como muy tirante y son difíciles las coincidencias, diputada? Bueno. Sí, nada, estamos acá. Estás demasiado duro remando. con las preguntas. La suavizó en la segunda. Bueno, sí. Bueno, No nada. Bueno,
A ver, Contame, para Serra, hacer a un ver. contexto, Margarita Stolbizer, que ojalá podamos hablar con ella, sí, efectivamente, tiene una vasta experiencia parlamentaria, estuvo muy involucrada en todo lo que tiene que ver con la boleta única, un debate que también tuvo a la Cámara de Diputados bastante atareado en estos últimos días. Hubo debate de comisión ayer, el primer debate de comisión de plenario de comisiones de justicia y asuntos constitucionales emplazadas, Pato, ¿no? Sí. Y vos sabés que yo noto, ¿no? Porque lo veíamos recién a Germán Martínez, están muy dolidos por el Claro. emplazamiento, no les gustó nada. Yo no había visto nunca la palabra emplazamiento en el Congreso. Bueno, pero lo que pasa... Sí, la viste con bienes ¿cuándo? personales. hace muy poquito. Sí. Ah, bueno, claro. Ah, claro, En puede ser. diciembre, bienes personales, exactamente. fue de la misma manera. Pero antes no, pero bueno. se sintieron hace no, muy, antes no. muy dolidos, sentirse Claro. así emplazados, es Yo decir, creo- obligados a Yo creo que temen que se debatir. vuelva una metodología recurrente en la Claro. oposición. Y sí. Y Pero, eso a ver, le convengamos- puede llegar a marcar la agenda. Ahí está. A ver, diputada, hacemos un intento más. ¿Dónde está, diputada? ¿Acá en el Congreso? ¿Está por el oeste? ¿Por dónde anda geográficamente? No, estoy en el Congreso. Yo los veo y los escucho bien. Escuché íntegramente el comentario de Laura. Ah, bueno. A ver, ¿y qué cree que va a pasar? En comisión primero, Laura hacía un raconto de lo sucedido. ¿Cómo llegaría esto al recinto? ¿Qué dice, diputada? Sí, yo voy un poquito al inicio de la consulta de ustedes y del intercambio que tenían respecto de la posibilidad de acuerdos. Sí. En realidad yo creo que esencialmente la confección de lo que se llama el plan de labor parlamentaria es o debe ser siempre el resultado de los acuerdos entre los distintos bloques para formar la agenda de trabajo, digamos. Y siempre en la agenda de trabajo se van a incluir los temas que vienen siendo de interés del Poder Ejecutivo y que son impulsadas por los oficialismos, y de la misma manera también eso debe alternar con los proyectos que promueve la oposición, digamos. Lo que creo es que lamentablemente en los últimos años y cada vez de manera más acentuada, hemos ido hacia un camino muy poco reglamentario, digamos. Ya no hay prácticamente sesiones ordinarias, hay una sobreutilización de lo que son las sesiones especiales, digamos, Sí. y eso acota esas posibilidades de negociación. Pero bueno, lo vimos la semana pasada, la sesión se produce sin ninguna duda por la conformación de esa mayoría. Bueno, venimos con inconvenientes. Yo por eso le preguntaba, porque a veces, la verdad, estando acá en el recinto se complejiza más En algunos el sectores tema. Por eso digo, efectivamente. Del Bueno, palacio o del edificio en Sí. eso, el wifi. sí, exactamente. Bueno, Tiene sus vemos si intermitencias. podemos hacer un nuevo intento, pero Yo decime. habías preguntado sesión. Sí. Y yo les dejo una A ver. duda respecto a lo que puede pasar en las 2 semanas siguientes. Sí. Tenemos dos particularidades. 18 y 25 son feriados. 18 censo, no es Sí, feriado, pero es sí, censo. sí. Y están todos los diputados pensando en estar en sus casas Sí, ese día. tienen que estar, sí. Y el 25 es feriado. Así que desde el calendario hay una cierta complicación que no pasa desapercibida en la organización de Sí, una o sea, no posible va a haber. sesión. Y no, A menos que sea un viernes. No, bueno, pero a ver, si hay acuerdo y temario, vos podés convocar alguna especial para un día jueves, por ejemplo. Sí podés. Claro. El tema es los traslados. No, claro. Sí, El sí, tema bueno, del está bien. traslado de los Ya hace diputados. rato, o sea, escúchame, en mayo no va a haber más. No va a haber No, sesión. olvídate, no. Claro, eso coincido, exactamente. Sí, coincido. Está. Pues- Y después, bueno, hay un montón de cuestiones, pero digo, compra argentino, alquileres, está pendiente, eso, Alquiler, ¿no? bueno, el alquiler ya con los dictámenes que hay, la oposición podría volver a juntar las firmas que juntó y intentar. Depende. Depende quién se suma, ¿no? Y depende porque hoy por hoy la oposición está partida en dos. Están partiendo por eso. Por de pronto Podría en dos. intentar reunir las mismas firmas. A lo que voy es que no está todavía definida la mayoría o una posición mayoritaria en el tema de alquileres. Claro. Hay Ahí dos están. posturas
pero todavía hay fragmentación interna. Entonces hay que ver cómo se van amalgamando las distintas posiciones para la eventualidad de que finalmente una postura pueda ir al recinto con un dictamen de mayoría, ¿no? Sí, sí. En el caso un dictamen de mayoría que además tenga la cantidad de votos suficientes después, ¿no? Los 129. Bueno, ahí está ¿no? la cuestión, sí. Claro, sí. Yo también lo veo. Y después va a venir otro desafío, que votada esa ley, que a lo mejor es una ley, también parece compra argentino, bastante parecida a la Lipovetsky, digo, hay otro desafío que es que esa ley funcione y que el mercado se ponga competitivo o que haya más oferta, que tampoco eso lo puede garantizar nadie. Yo tengo otro desafío, ¿no?, previo a que funcione la ley, que es el Senado. Sí, claro. ¿Qué puede llegar a hacer el oficialismo del Senado, donde se da la inversa de cuando el kirchnerismo saca leyes del Senado y las envía a la Cámara de Diputados y la oposición tiene número como para imponerse? La oposición que eventualmente ha logrado alianzas como para emplazar una comisión, por ejemplo, podría sacar alguna ley que en el Senado no tenga la misma relación de fuerzas. Sí. No, y ahí se da la particularidad de qué leyes no sé qué dice Serra, pero la paridad en el Senado y en diputados es muy entretenida para nosotros, pero es muy trabajoso y muy arduo el poder coronar una ley, ¿no? Exacto. Muy complicado. Y bueno, más, ¿sabés qué? Sin voluntad, no hay voluntad de acuerdo, hay demasiada grieta. Digo, no es que piensan más o menos parecido en los dos bloques y dicen, che, vamos por acá. No, hay mucho divorcio, por los aliados. Es una disputa permanente por los aliados, por la posición que toman los bloques aliados, tanto en diputados como en el Senado. Eso forma parte de las, digamos, del juego político, ¿no? Esto no merecería ningún reproche, todo lo contrario, digamos, forma parte de las negociaciones absolutamente legítimas que se dan en el juego de parlamentario. Ahora, con respecto al tema de la ley de alquileres, ¿no?, que va a ser uno de los grandes temas de debate aquí en la Cámara de Diputados, lo que se está viendo, y para explicitarnos un poquito mejor, es que vemos a un oficialismo que sugestivamente, digamos, ha decidido defender la actual ley. No parecía el comienzo, no parecía eso. No parecía el comienzo, sobre todo a partir de declaraciones que, si ustedes no recuerdan mal, el presidente de la propia Cámara de Diputados, Sergio Massa, había dicho allá por noviembre pasado de que esta era una ley que fracasó, que había que impulsar una nueva norma que ofrezca garantías no solamente a los inquilinos, sino también a los propietarios, ¿no? Pero da la impresión de que el Frente de Todos, con el dictamen que emitió ayer de la Comisión de Legislación General, pareció abrazar solamente uno de los sectores en pugna, que son el de los inquilinos. Sí. Entonces, que algún sector radical dijo que eran consecuencia de que habían copado la Comisión de Legislación General con una mirada más política que sectorial. Exactamente. Entonces, eso derivó en que, bueno, la oposición, digamos, reaccionara en contra, y por ahora tienen dos dictámenes por separado, tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal, pero si uno coteja esos dos dictámenes, observa que tiene varias líneas en común. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora, Pato? A ver. Si bien hay tres dictámenes, de acá al recinto todavía no hay fecha, pero todo indica que sería a mediados de junio. Juntos por el Cambio y los sectores del Interbloque Federal y de Provincias Unidas, sobre todo de Río Negro, los bloques de Juntos Somos Río Negro, van a tratar de conciliar posiciones en una ley que es hiperrequete contrasensible, ¿no? Muy sensible. Pero parece, donde a mí sé que me pasa más reconciliable la diferencia entre los bloques federales y Juntos por el Cambio que la diferencia entre los bloques federales y Frente a Todos. A mí son antagónicas. No, por eso te decía, hay más posibilidades de que entre opositores se arreglen que entre un sector de la oposición. A mí lo que me pasa con alquileres es lo que a vos te pasa con compra argentino, ¿viste? Digo, vos escuchás los argumentos de los inquilinos y son razonables. Te piden, che, dame un contrato por 3 años, cosa que no tenga que cambiar a los chicos de escuela cada rato. Y déjame que el primer año no tenga aumentos y te pago todo cuando termine el año. Desde el punto de vista del inquilino, son medidas aceptables y entendibles. Ahora vos cruzás de vereda, te pones en el lugar de propietario y te dice, en la Argentina
3 años de contrato y yo necesito vender ese departamento porque necesito la plata. 3 años es un montón, no son 2. Y después 1 año con 4, 5, 6% de inflación mensual. 1 año sin poder actualizar el alquiler. La verdad que es muy difícil que vos puedas con una sola herramienta, que es la ley, conformar a los 2 sectores. Sí. Si atendés al inquilino, se te enoja el propietario dice, mira, no me da el mercado. Y ¿sabes qué? Entiendo la ley, pero prefiero tener el departamento cerrado y no lo alquilo. Y entonces ahí tenés otro problema para el inquilino. No sé por dónde se soluciona la cuestión. Yo creo que acá el nudo de la cuestión, creo que van a coincidir, el nudo de la cuestión es que no hay oferta de inmuebles. Y no hay, claro, exactamente. No hay oferta de inmuebles porque la ley más la pandemia, porque hay que sumar los 2 factores, produjeron una retracción en la oferta de viviendas para alquilar. Entonces, ante esta situación que hizo disparar los precios de los alquileres, es donde, bueno, los legisladores dijeron, tenemos un problema. Ahora, ¿cómo abordar ese problema? Lo que plantearon ayer los legisladores es, hay que ir por el tema de los plazos, de los contratos, más cómo se ajustan los precios. Claro. Ok. Después, lo que dice el oficialismo es, esta ley que está es buena, o sea, defendieron la ley actual, lo que hay que hacer nada más es darle incentivos al propietario para que alquile. Exactamente, claro. dar incentivos para incrementar la oferta de viviendas para alquilar. Y para blanquear el contrato, Serra. Y para blanquear el contrato, cuando efectivamente. A mí, en una inmobiliaria de la capital federal, un día hablando con un conocido, me dice, el 75-80% de los contratos son en negro. Entonces, bueno, un incentivo sería blanquearlo al contrato, hay una herramienta legal para el inquilino y para el propietario, y a cambio de eso no vas a pagar bienes personales o vas a tener otra degradación impositiva. Bueno, es un camino, pero todo en negro, si no. Los incentivos fiscales, si quieren rápidamente les... ¿Cómo venimos hoy, Serra? No, venimos una catarata de información. Tremendo. Estoy afiladísima, Sí. mira, de todos los temas te puedo... Sí. A ver, bueno, a ver. El ser y la nada, filosofía. No, pero hay una cuestión ahí. Sí. El tema, en ese punto de los incentivos para incrementar la oferta de viviendas, están todos de acuerdo. Ingresos brutos, por ejemplo. Sí, pero, ingresos brutos, sí. Bueno, sí, dale. La cuestión es, en eso están, oficialismo y oposición están de acuerdo. Sí. La cuestión es cómo, ¿por qué? Porque, y acá entra en juego un poco la cuestión legislativa o de formalidad legislativa. Porque, claro, el oficialismo lo incluyó dentro del dictamen, de su propio dictamen. Pero, claro, contiene incentivos fiscales, contiene cuestiones presupuestarias. Ya dijo Carlos Heller que había que pasar por presupuesto y Hacienda. Claro, entonces tiene que pasar por presupuesto y Hacienda antes de ir al recinto. Sí. Entonces lo que decía la oposición es, está bien, incentivemos, pero lo hagamos con una ley aparte si no queremos que esto no pase por presupuesto y Hacienda. Así que esta es una cuestión formal. Lo escuché a Heller hoy diciendo tiene que pasar por presupuesto y Hacienda. No sé si estamos a tiempo o lo discutimos después de la pausa. No, dale. Pero hay un tema para ver con esta cuestión de que Carlos Heller confirmó, luego de que se lo reprochara o se lo pidiera Alejandro Cacá, la UCR, confirmó que ya había pedido el giro de la ley de alquileres a presupuesto, cosa que va a suceder cuando obviamente la presidencia de la Cámara lo disponga, pero los otros 2 dictámenes quedan con despacho de comisión. Claro. Y en caso de que la oposición logre lo que decíamos, logre acercar posiciones, podría pedir una sesión en la que solo estén con despacho de comisión y habilitados para ser tratados los dictámenes de la comisión. Exactamente. Así que el oficialismo tendrá que hacer rápido el proceso de pasar por presupuesto su dictamen de alquileres si quiere estar en igualdad con los dictámenes de la oposición. Y después, para otro momento, hoy hablamos de los bloques más chicos, pero el rol de Camaño, del interbloque federal de Graciela Camaño, ¿no? Opinando, definiendo, que también tiene una mirada... Una mirada por el tema alquileres, efectivamente. Muy bien, bueno, esto es el análisis. Estamos en Diputados TV, en DTV. La pausa, ya volvemos. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros.
porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de DTV. Por la envergadura del tema y por tratarse de una modificación a la ley electoral, podamos tener el espacio para debatirlo en comisiones, que fue finalmente lo que ocurrió. Hoy es un lugar, lo que es la agricultura, la ganadería, donde hay mucho trabajo informal por diferentes motivos. Y también tiene que ver con esto la necesidad de modernizar en algún momento lo que son las leyes laborales. La idea es avanzar con una agenda muy intensa en materia de promoción de la actividad económica y de la industria nacional. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, estamos en este tramo del análisis, estamos en DTV con el señor Marco Giorgetti, estamos también con ella, con Laura Serra, estábamos hablando de política y de fútbol, porque, bueno, Exacto. Efectivamente, Apasionante. el sábado hay un cruce durísimo en Parque Patricios, sí. Aquí de cupo- Argentino Junior con Tigre, Alberto Fernández, Sergio Tomás Massa. El cupo está así bien que, bueno, distribuido en la mesa, no hay presencia de equipos grandes. efectivamente, efectivamente. Bueno, así que la verdad estábamos trabajando modestamente, digo, en un muy buen resumen, estaban contando ellos lo que pasa con ley de alquileres, lo que pasa con Compre Argentino, y nos íbamos a meter, lo vamos a hacer porque viene en un ratito, con la diputada Stolbizer, con otros dos temas que son Consejo de la Magistratura y Boleta Única, donde, hasta donde yo sé, se está oponiendo mucho el oficialismo, mucho. Boleta única, sí. Sí. Yo no me termina de quedar claro por qué la oposición. ¿Será porque lo propuso Juntos por el Cambio? ¿Por qué la se opone verdad el oficialismo? Sí, porque de se hecho, hay opone. una parte de lo que es el Frente de Todos que en su momento votó a favor. Debe haber varios diputados. O si uno Mirá vos. revisa lo que fue en 2016, Claro. la votación, puede haber algunos que hayan votado a favor. Sí, los hubo. Claro. De hecho, hemos hablado con algún diputado del Frente de Todos. Yo recuerdo a Juan Manuel Pedrini, que antes de que estuviera... Chaqueño. Sí, Sí. dijo que él estaba a favor de la boleta única, pero que se iba a resolver una posición unánime en el bloque. Es Y decir, también mayoritariamente el NOPEC, ganó el no. NOPEC en el Senado, ¿no? Sí. Sí, te pasa lo que le pasa en Consejo de la Magistratura a Aguirre o al diputado por la provincia de Formosa que dicen, Carabajal, nosotros no queremos integrante de la Corte, pero tampoco vamos a hacer lío en el bloque. Exacto. Vamos a acatar la voluntad de la mayoría. Hubo una reunión interna, se decidió posición unánime y el bloque dice, este no es momento para discutir esto, hay otras prioridades y ese es el argumento de aquellos que no... El tema es el momento. Bueno, No, de, los no, que, hay una- de los que y hay están, una- de los que no están en contra y de la hay boleta una- única. y hay una algunos palabra- están en contra de la boleta única, Y hay como el una presidente de la palabra, bancada. ¿hay alguna manifestación a favor de la boleta única o prometiendo el tratamiento, si no me equivoco, de Guado de Pedro en algún momento, ministro del Interior, me A ver, parece, vamos ¿no? a hacer un poquito de historia con esta cuestión, si te parece, Pato. Dale. El año pasado, cuando se discutió el adelantamiento de la fecha de las primarias, vos recordarás que vino el ministro del Interior a la Cámara de Por el Diputados. tema de la pandemia me había olvidado. Bueno, bueno. Claro. Déjame que termine Claro. la historia, No, porque ahí yo está, ahí está. arranco y ya me cortás No. la inspiración. Entonces, Dale. yo que te la Bueno, dejo seguimos. con suspenso. A ver, entonces vino el ministro del Interior con esta propuesta de adelantar la fecha de las primarias justamente por la cuestión de la pandemia. Fue en ese momento que la oposición dijo, estamos dispuestos a Sí. adelantar la fecha, pero ustedes concedan nuestra petición de empezar a discutir la boleta única. ¿Qué es lo que dijo el ministro del Interior? Yo no tengo ningún problema, pero estamos en un año electoral. Sí. No sería el momento Claro. de empezar a trabajar esta cuestión. Bueno, la oposición lo dejó pasar, pero tomó nota. Entonces, cuando se hicieron las elecciones parlamentarias y tenemos esta paridad de fuerzas con mayoría opositora Sí. en la Cámara de Diputados, bueno, ahí el conglomerado opositor volvió a la carga con la boleta única. Entonces ya queda como un poquito desactualizado el argumento de Guado de Pedro que dice este no es el momento, no es el porque el momento justamente es un año no electoral. ¿Por qué se opone el Frente de Todos entonces? En primer lugar, indudablemente porque lo propone la oposición y ellos creen que no debe formar parte de la agenda.
Segundo lugar, porque ellos consideran de que este sistema de boleta partidaria, así se las llama, que nosotros las conocemos como boletas sábanas, no ha tenido mayores inconvenientes a la hora de la votación. Que en definitiva tampoco fomentó o no generó denuncias de fraude, que no ha sido particularmente molesto para el ciudadano, que el ciudadano ya está acostumbrado a este tipo de votación, que la boleta única, contrario a lo que dice la oposición, no es más barata, sino que al contrario va a ser más onerosa, que va a insumir mucho más tiempo de capacitación, en fin, una serie de argumentos que dicen nosotros no estamos conformes con este planteo, no estamos de acuerdo con el planteo. Es más, el diputado Moró en algún momento dice, si se instrumentase la boleta única de Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires, que vos sabés bien, es donde más candidatos se ponen en juego. Martínez Germán ese argumento también. Bueno, la boleta sería tremendamente grande. Entonces, la cuestión acá es no confundir. Porque una cosa es el instrumento boleta única, que es lo que se está debatiendo, y otra cosa es cuál es el diseño que va a tener la boleta única. Es otro tema, ¿eh? O sea, forma parte del mismo tema, pero es otra discusión. Porque la cuestión es, ¿estás a favor o no del instrumento? Bueno, ¿estás a favor? Ahora discutamos qué diseño debería tener para que sea lo más práctico, para que sea lo más accesible para el votante, para que no genere demasiado incordio. Y en ese punto, en este último punto, es lo que la oposición todavía no sabe bien cómo lo va a encarar, ¿no? Están más cerca de la boleta de Córdoba. Sí, y hay también algunas otras argumentaciones. Yo lo que creo es que es muy costoso en términos políticos para el oficialismo oponerse, me parece a mí, ¿no? Pese a que yo coincido en que la verdad en la Argentina, digo, bueno, Mauricio Macri, por ejemplo, ganó en la segunda vuelta por 1 punto con esta boleta clásica, y después María Eugenia Vidal perdió por mucho siendo oficialismo. Digo, ha habido decenas de denuncias en muchísimos casos, desde Catamarca para adelante, de robo de boletas y más, pero ninguna, es cierto, ha prosperado y no hay objeciones para con la legitimidad y transparencia de las elecciones. Bueno, hasta cierto punto, Pato, porque, a ver, está bien, es cierto que las denuncias finalmente no prosperan, pero eso no tiene que ver con que el instrumento no esté despojado por eso te digo, de cierta manipulación. Y coincido Entonces, con vos, tiene y que se evitaría otra cuestión que es muy común. A mí no me ha pasado votando, yo he votado en capital y he votado también en provincia. Pero sucede esto de que efectivamente te digan, che, no hay boletas. Y cuando no me ha sucedido que no haya respuesta de los fiscales. Me ha sucedido que la gente pidiera, se interrumpe la votación y los fiscales ponen. Me han contado, creo que uno era Mauricio Cantando, votando creo que en Balcarce, que le dicen, che, no hay boletas. Y vos querías votar al partido 8 y no estaba. Siempre esa, por lo menos ahora, en la experiencia de después siempre hay para los partidos pequeños. Hay algún trabajo de algún politólogo que entra a discutir cuestiones que son también muy subjetivas de este sistema. Bueno, de hecho hay un problema para la gente que no sabe leer ni escribir, es un problema para la gente que no sabe leer ni escribir. Tenés que leer o ver la foto, el de la boleta única. Y lo otro, que esto es más discutible, pero y dicen algunos que se oponen a la boleta única, que es parte del problema en Santa Fe, yo no creo que sea tan así, que cuando vos votás la boleta única, armás un combo, no hay tanto corte de boleta. Hay gente que corta boleta, pero mayoritariamente vos votás al gobernador con los diputados nacionales y con los diputados provinciales. Te dicen que la boleta única, eso no está, y que a veces tenés una conformación política final donde el titular del Ejecutivo no tiene respaldo en las cámaras y eso la gestión de gobierno te la complica. Es muy discutible, pero son algunas de las objeciones desde el punto de vista de la ciencia política, sobre la cuestión técnico-formal de cómo armamos la boleta. Pero ¿a qué se dio a nivel nacional que Cambiemos era minoría en la Cámara de Diputados y de todas maneras como gesto del oficialismo le dejó la presidencia de la Cámara? Se puede resolver de manera política, digamos, esa cuestión. No, está bien, pero más allá, sin hablar de un poco de la cuestión de la gobernabilidad, que eso es otro aspecto, digo, hablemos y concentrémonos en el tema de la boleta única.
¿por qué el oficialismo no quiere la boleta única? No, yo no tengo argumentos muy sólidos. No, es que no te lo van a decir. Es que no te lo van a decir nunca, como tampoco te lo va a admitir la izquierda. ¿Y la izquierda por qué se opone? Y la izquierda es muy fácil. Digo, la izquierda hoy por hoy recibe millones de pesos, como todos los partidos políticos, para la impresión de boletas. Y no hay una rendición de cuentas sobre la cantidad de, digamos, de boletas que vos imprimís. Parecen la fotocopia de las facultades. No, pero a ver, no es un dato menor. Para los partidos chicos, hoy por hoy, el financiamiento partidario viene en buena parte cada 2 años con las elecciones y la impresión de boletas. Digamos, es mucha plata que reparte el Estado, porque vos tenés que tener... Creo que son 2 padrones enteros de boletas. No, ahora no me pidas precisiones, pero a lo que voy es que es mucha plata la que se reparte. Entonces, la izquierda, digamos, terminaría de recibir un financiamiento del Estado que es importante. Claro, y las boletas son publicidad. A la hora de la equidad. Y aparte, claro, vos militás con la boleta. Y enseguida vamos con Stolbizer. Pero a la hora de la equidad y de la igualdad de los candidatos frente a la sociedad, no es un tema menor. Porque si la izquierda tiene esa financiación, bueno, es atendible, porque otros partidos tendrán el sostenimiento privado que no tiene la izquierda. En ese punto la izquierda plantea algo que es coherente con esta cuestión, que es que la plata salga solo del Estado. No está pidiendo que se reduzca la financiación del Estado a los partidos políticos, sino que está pidiendo más. A ver, bueno, me dicen que Laura Serra tiene un trabajo preparado para dentro de un ratito, boleta única, así que pausa y presentación. Sí, ya sé. Sin presentación, muy bien. Margarita Stolbizer, ahora hemos intentado por otros caminos. Diputada, ¿cómo le va otra vez? ¿Qué dice? Tercera vez y esta va a andar muy bien. Bueno, a ver, Margarita. Muchas gracias a ustedes por la insistencia. Estamos. Bueno, una de las cuestiones pendientes era si podía haber algún tipo de acuerdo para que se avanzara, y usted plantea que uno de los problemas que tenemos es que casi no hay sesiones ordinarias y vivimos de especial en especial, ¿no? Sí, pero además lo que les anticipaba es que naturalmente el Congreso y la Cámara tienen que ser un ámbito de acuerdo para la construcción de lo que se llama la agenda de labor parlamentaria. Sí. Siempre eso se hace a través de un acuerdo. Un ejemplo fue la semana pasada, habíamos empezado a hablar de esto cuando se cortó la comunicación. Hay, digamos, a partir de la iniciativa de los bloques de la oposición, y como dato político lo que dije es, se constituyó una nueva mayoría de 132. A partir de eso, que lo que buscaba era iniciar el debate de la boleta única, lo que hace el oficialismo es incorporar 3 temas, y entonces terminamos casi con una agenda acordada, digamos, de realización de una sesión especial con temas que habían incluido, digamos, los 2 sectores. Diputada, recién estábamos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Laura Serra la saluda. Estábamos aquí con mis compañeros tratando de especular cuál es la razón de fondo, ¿no? Porque no la ha esgrimido el oficialismo, al menos en las comisiones, de su rechazo a la boleta única. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual el Frente de Todos está rechazando este instrumento de votación? Bueno, pongamos por oposición que una de las mayores ventajas que tiene la boleta única es salir de esa cuestión de la cancha inclinada que viene favoreciendo a los partidos grandes. La boleta única lo que hace es que pone a todos los que compiten, partidos, coaliciones, candidatos, en igualdad de condiciones, porque en realidad todos van a competir con la misma boleta y entonces no va a depender de que tenga más plata, más recursos, más fiscales, digamos. Y eso es lo que sí tienen los partidos grandes. Esa es la razón por la cual obviamente no quieren, porque ellos en esta pelea de cancha inclinada se ven beneficiados con esa situación. Claro. Ahora, era muy interesante lo que recién hablábamos con Laura, que ella contaba lo de la izquierda, que efectivamente la izquierda también se opone, porque ¿qué explicaba Laura? Que bueno, uno de los modos que tiene de financiamiento a la izquierda es a través de la impresión de boletas. Si no hay impresión de boletas, se queda la izquierda sin recursos. Pero habría que ver
¿cómo solucionamos ese tema para la izquierda? Porque como la izquierda tiene un discurso antiempresa, por supuesto que el sector privado no la financia. El sector privado financia a los partidos políticos más afines. Entonces, se queda como desguarnecida la izquierda y tampoco está bien No, pero eso. recibe financiamiento del Estado. A ver, Sí, Pato, también sí, claro, ¿no? sí, pero a ver, se queda sin el recurso todos los de la años impresión. financia a los partidos políticos, ¿eh? Sí, sí. No solamente no solamente los años electorales, sino Sí. también los años no electorales. Sí. Recibe financiamiento. Sí, pero es natural que el sector privado no acompañe a un partido que no defiende sus derechos. Es como entendible, ¿no? Y bueno, ahí quedaría nada desguarnecido. Habría que ver cómo se atiende la cuestión, pero bueno, está más claro en todo caso por qué la izquierda no quiere acompañar la boleta única. Hay una razón económica entendible para la izquierda, me parece. Sin duda que esa es una razón muy importante, pero también me parece que hay por parte de la izquierda siempre una necesidad de un posicionamiento diferenciador, digamos, y que entonces si todos marchan para un lado, ellos fijan posición en contra. De todos modos, hay algún argumento que a mí ayer de las posiciones que planteó Miriam Bregman en la comisión me pareció interesante, que es poner algunos temas de fondo que tienen que discutirse, porque también es cierto que no sirve buscar la equidad y la transparencia electoral solamente por la vía de la discusión de la boleta única, y entonces ella decía, ¿por qué no discutimos el financiamiento de la política y de las campañas electorales? Y ahí volvemos siempre al tema del financiamiento público como otra de las reglas que garantizan equidad. Pero ella incorpora un tema que yo vengo planteando desde hace muchos años también, que es la inequidad que se da en el acceso a los medios de comunicación. Recordemos en el año 2009, Laura debe tener muy presente esto, en el 2009 cuando se discute la ley que termina siendo esta ley con el gran título de la equidad en la competencia electoral, y se decide que no puede haber más contrataciones privadas de los espacios de publicidad, porque antes la inequidad era muy grande. Recordarán ustedes las campañas de Narváez con tanta cantidad de recursos, y mostraba, por supuesto, una gran desigualdad. Esa ley lo que intentó hacer era decir, bueno, hasta ahora, a partir de ahora nadie puede contratar espacios de manera privada y directa, todos son iguales y van a ir al reparto de espacios públicos. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad a partir de ahí? Es que los medios privados de comunicación, que son los que manejan en gran medida la difusión de las ideas durante los tiempos de campaña, eligen quiénes son sus candidatos y a quienes invitan. Entonces la inequidad sigue siendo igual, solo que no se hace a través de la publicidad contratada, sino la que los medios habilitan, digamos, a los candidatos que prefieren. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Otro de los temas que seguramente se avecinan en esta discusión es los modelos de boleta única, y ahí es una discusión que tienen que darse adentro de aquellos que están a favor de discutir la boleta única de papel. ¿Ya está avanzando internamente esa discusión? ¿Usted qué posición tiene sobre las distintas opciones que hay, que principalmente son Santa Fe y Córdoba? Y Córdoba. Sí, yo creo que va a ser muy, pero muy importante la realización de lo que se llaman las audiencias o las reuniones informativas de las próximas 2 semanas, donde no solamente hemos invitado especialistas, académicos, organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas, sino sobre todo aquellos que vienen teniendo la experiencia práctica, que son los de Santa Fe y Córdoba, que ellos nos vengan a explicar cuáles son los pros y los contras de cada boleta, que en la práctica han ido teniendo, va a ser de suma utilidad. El proyecto que nosotros hemos presentado, que nuestro bloque presentó, tiene un sistema más similar al de Córdoba. Nos parece que el de Córdoba, que tiene efectivamente una única boleta para todas las categorías, si bien es una boleta muy grande, esa es una sola boleta para poner todas las cruces, nos parece hoy que es la más conveniente. Pero hay que tener cuidado porque esa boleta también tuvo 2 versiones distintas, y hay que contemplar también que esas boletas no... Por eso digo, la experiencia nos va a ir mostrando las fallas que los sistemas y Córdoba, tienen. Un detalle, Córdoba es unicameral además. Córdoba es unicameral, que es otro detalle, ¿no? Hay menos disputa, hay menos cargos en disputa.
Sí, esto tal vez no tendría que afectar porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que es bicameral, sin embargo, las distintas regiones o secciones electorales eligen alternativamente. Entonces, la sección que elige diputados provinciales, hablamos, no elige senadores y viceversa. Así que eso no debería afectar. Pero el sistema Santa Fe, por ejemplo, tiene un sistema de boleta única por cargo. Sí. Entonces ya no es una única boleta, sino que vamos a tener 5 colores, una boleta, exactamente, esas son las diferencias. Pero bueno, creo que cuando escuchemos cómo ha sido en la práctica, vamos a tener, digamos, la posibilidad de opinar más fundadamente. No, el tema de boleta única va a ser uno de los temas, creo que claves en la discusión de la agenda de la oposición, que me imagino que van a tratar de llevar al recinto el mes próximo, diputada, si efectivamente el dictamen saliera el 31 de mayo, que es lo que ustedes están estipulando como plazo máximo, ¿no? De acuerdo al emplazamiento que se realizó por el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahora bien, quería preguntarle, ¿usted cree que la boleta única podría instrumentarse para las primarias, para las elecciones primarias? Debería poder instrumentarse. Por eso creo, insisto con lo que les decía antes, tenemos que ir mirando en la práctica. Habría que tener en las semanas que vienen sobre la mesa para analizar también lo que va a ser la realidad de esas boletas, porque el sistema debería incluir también a las PASO. Creo que me parece que eso obviamente es lo que va a mejorar. Recordemos además que este debate es muy oportuno porque no estamos en un año electoral. No es bueno que los cambios se hagan en años electorales, por lo tanto me parece que este es un buen tiempo para llevarlo adelante. Yo confío que además en la Cámara de Diputados vamos a lograr tener este número, que seguro va a encontrar alguna mayor dificultad cuando el tema llegue al Senado, ¿no? Diputado, una consulta, tal vez falta tiempo y usted me dice que habrá que resolverlo más tarde, pero en Juntos por el Cambio es un colectivo bastante heterogéneo, donde algunos diputados y diputadas están más cerca, son partidarios de sumar a Milei y otros dicen de ninguna manera no compartimos nada. No la he escuchado, si ha hablado no la he escuchado. ¿Particularmente tiene alguna opinión sobre ese tema, Margarita Stolbizer, o no? Yo he sido públicamente bastante crítica respecto del comunicado que emitió Juntos por el Cambio días pasados, donde dice no debemos incluir a alguien que nunca tocó el timbre para entrar, digamos. Así que me parece que es una discusión cuando menos inoportuna, que no deja muy bien parado a Juntos por el Cambio. Y en cambio, digamos, yo creo que sí nosotros deberíamos pensar en que la ampliación que necesita tener esta coalición tiene que ser una ampliación, primero que nada, basada en un programa de gobierno, en un conjunto de principios y valores que se coincidan. No es bueno que las coaliciones se armen con la única finalidad de ganar elecciones. No es bueno que la coalición se arme con fotografías. A ver si traigo uno, me saco una foto y eso ya es la ampliación. Hay que ampliar la base de sustentación social y eso se hace con un buen programa que le explique a los argentinos de qué manera vamos a solucionar los problemas que tienen. No es con fotos, no es con el intento de armar una coalición que junte votos para ganar. La Argentina no resiste más fracasos. Sí. Entonces hay que tener muy, muy claro cómo se debe actuar, con qué responsabilidad, mirando para adelante y buscando las soluciones a los problemas. Diputada, quería preguntarle, cambiando totalmente de tema, ¿no? El tema de los alquileres, la ley de alquileres, ¿no? Que tengo entendido, corríjame usted, porque hay veces que uno trata demasiados temas y hay veces que se me escapan algunas cosas. Creo que su espacio, con la firma de Emilio Monzó, han presentado una iniciativa sobre alquileres. Sí, nosotros somos autores de un proyecto que les diría en este momento es el proyecto que va teniendo mayor, camino y tránsito, porque es del que se están tomando muchos de los puntos que van a ser incluidos en el dictamen común de Juntos por el Cambio. Ahí está, porque tengo entendido... Es importante... Sí. No, discúlpeme, porque justamente ayer, y le quería preguntar sobre esta cuestión, en la comisión, cuando el diputado Agustín Domingo
de Juntos Somos Río Negro presentó un esbozo o un anteproyecto, o su propio dictamen, mejor dicho, para ser correcta, sobre alquileres, en la cual esbozó sus lineamientos generales. Dijo, bueno, estamos buscando los consensos porque estamos trabajando en conjunto con el bloque de Margarita Stolbizer y de Emilio Monzó. Y a mí me quedó sonando eso, porque yo no sé si ustedes, que forman parte de Juntos por el Cambio, del interbloque, están trabajando con Camaño y con Juntos Somos Río Negro en un dictamen. No me quedó claro ahí ese cruce. No, en el dictamen no, además porque, bueno, lamentablemente yo estuve yendo a las comisiones, a la Comisión de Legislación General y participé de todas las reuniones informativas que se hicieron, digamos, para recibir a todas las instituciones y los sectores en el tema de alquileres, pero no formo parte de la comisión. Ninguno de los 4 del bloque forma parte, por lo tanto nosotros no firmamos dictamen. Sí quiero hacer un par de aclaraciones. La primera que tenemos que tener en cuenta es que hemos logrado destrabar una situación muy agrietada, muy polarizada, que era los que querían derogación lisa y llana de la ley o los que querían mantener la ley tal cual estaba. En el medio hay una posición muy mayoritaria en el sentido de que la ley hay que reformarla, pero hay que mantener algunas cosas buenas que fueron incluidas en esa ley. Lo que nosotros planteamos, nuestro proyecto plantea, es la baja de los 3 años a los que se llevó con la reforma a los 2 años que tenía anteriormente el código, con la opción a 1 año más sin cambio de las condiciones, la baja del periodo en el cual se practica la actualización y dejar un poco librado a las partes la elección de sobre qué índice se practica esa actualización, tomando siempre un índice oficial y teniendo en cuenta que no podrá ser mayor a la inflación, ¿no es cierto? Después hay bastante coincidencia en dejar sin efecto la obligatoriedad del registro de los contratos, que generó bastantes inconvenientes, cambiar la redacción del artículo relacionada con las garantías que se piden, porque eso también era muy engorroso. O sea, esas cosas están en nuestro proyecto y nuestro proyecto hoy puede representar una posición equilibrada, digamos, entre aquellos 2 extremos que fuimos superando. Las conversaciones las venimos teniendo todos, o sea, en el interbloque de Juntos por el Cambio, la diputada Carla Carrizo, como vicepresidenta de la comisión, es quien lidera las conversaciones hoy y la elaboración de un dictamen, pero bueno, estamos primero tratando de compatibilizar a través de nuestros asesores dentro de Juntos por el Cambio, pero también insistimos, como lo hemos hecho con boleta única, no sirve que como bloque o como interbloque nos quedemos con la bandera, creyendo que nuestro proyecto es el mejor y después pierde. Lo importante es construir una mayoría y eso se hace con el bloque socialista, el bloque de Camaño, el de Domingo, por supuesto. Y diputada, ¿imaginan o tienen en el horizonte alguna fecha probable de sesión? La verdad es que no sé si eso se habló ayer, hoy, pero bueno, nosotros creemos que no puede seguir el Parlamento en estas condiciones. Estamos casi mitad de mayo sin que el Congreso prácticamente empiece a sesionar, salvo esa sesión especial de la semana pasada y la del acuerdo con el fondo. Así que creo que no hay ningún margen para que sigamos en este estado de situación y pese a los 2 feriados que vamos a tener el miércoles. Diputada, Consejo de la Magistratura. Acá hemos hablado con 2 diputados radicales que plantean un punto de coincidencia con el proyecto que viene del Senado. En torno a que ellos estarían de acuerdo en que no integre el Consejo de la Magistratura un miembro de la Corte. Después hay otro proyecto de la diputada Camaño que plantea uno que esté un miembro de la Corte pero que no sea el presidente. ¿Qué dice Stolbizer sobre este tema? Bueno, yo tengo proyecto presentado también y si se quiere es otra posición un poco intermedia entre esas. Nosotros planteamos que sí haya un miembro de la Corte, que el miembro de la Corte presida, pero no necesariamente que sea el presidente de la Corte, sino que puede ser cualquier otro miembro de la Corte. ¿Excluyente o puede ser? Digo, porque una cosa es decir que no puede ser el presidente de la Corte, otra que podría ser otro, digo. ¿Se entiende en el texto? Digo, Rosati podría ser. ¿O tendría que ser otro? Claro, lo que nosotros planteemos, lo que plantea nuestro proyecto es que la Corte decida quiénes son los que vienen. Como la Cámara...
como la Cámara de Diputados, no viene el presidente de la Cámara de Diputados, decide quién es el que va a la Cámara de Diputados. Y en la Corte debería ser igual. Ellos designan quién es el miembro que viene. De todos modos, les anticipo que creo que el objetivo central tiene que ser cumplir con el fallo de la Corte, recuperar el artículo 114, que es el que establece el equilibrio entre los distintos sectores que integran el Consejo, y después no me parece que este sea un tema por el cual haya que pelearse a morir de tal manera que no se pueda sacar una ley si no se acuerda ese punto. Ahí está la cuestión, Mirá perdón. vos, me parece importante lo que marca Margarita, porque acá hay una cuestión, ¿no? El oficialismo quiere tratar la iniciativa, la media sanción que viene del Senado. Graciela Camaño, con sus múltiples diferencias hacia la media sanción del Senado, también expresó esa necesidad de que haya una ley justamente para llegar a noviembre, que es cuando se tienen que renovar nuevamente los miembros del Consejo de la Magistratura, haya una nueva normativa que, digamos, explique bien y que establezca bien cuáles son los criterios para la integración. No me queda muy claro de Juntos por el Cambio que tenga esa premura o que tenga esa voluntad, ese interés. Digamos, como que, da la impresión de que Juntos por el Cambio, y da la impresión, está conforme con que las cosas estén como se vienen dando ahora, es decir, con la vieja ley del 97, tengo entendido, ¿no? No, lo que nosotros queremos, por supuesto, es cambiar y cumplir con el fallo de la Corte, que también mandó al Congreso a que sancione una nueva ley, así que hay que hacerlo y hay que restablecer el equilibrio a través de una nueva ley que así lo diga. Todavía hay que compatibilizar posiciones. Ustedes saben que hay otro proyecto, otras iniciativas que plantean, si se quiere, una diferencia más profunda, que son aquellos que dicen los que vayan no deben ser ni jueces ni legisladores, sino que hay que designar a otros como representantes y no los mismos. Sí. Esto tiene, distintas lecturas. Una es de orden práctico, que dice no puede el legislador también estar ocupándose de la magistratura, y en el mismo caso los jueces. Entonces todavía Juntos por el Cambio tiene que tratar de ir unificando una posición, pero nosotros tenemos mucho interés en que esto salga. Bueno, de hecho hay muchas iniciativas dentro de Juntos por el Cambio que van en el sentido de la reforma de la ley, aun cuando no todos sean iguales, pero ya vamos a ir acordando un dictamen. Y diputada, el tema fue puesto en debate de comisión al mismo tiempo, prácticamente, o se ha dicho en paralelo, a boleta única, en las mismas comisiones, Asuntos y Justicia. ¿Lo sorprendió esa decisión del oficialismo? ¿La habían consultado con los bloques de la oposición? ¿Y qué piensa al respecto de esa forma de tratamiento? No me sorprendió, y salvo, para quienes puedan pensar que esto era una forma de chicana o de intento de trabar un debate con el otro, que no debería ser una cosa normal en un Parlamento que debería trabajar de otra manera. El Congreso tiene que estar trabajando en simultáneo con una agenda de temas múltiples, la verdad. Tampoco es que el Congreso o una comisión pueda dedicarse solamente a trabajar un tema. Yo le digo que a veces hasta me da un poquito de vergüenza esto de decir, ¿qué temas están tratando? Y bueno, estamos tratando alquileres, y llegamos a mayo y el único tema en tratamiento en este Congreso era alquileres. A mí la verdad me da bastante vergüenza. Ahora, cuando nosotros podemos decirle a la gente y contarle, bueno, miren, los martes tratamos boleta, los miércoles tratamos consejo, los jueves tratamos un tema que tenga que ver con la economía. Me parece que eso es lo que hay que hacer, no nos debería espantar. Si bien, ayer yo lo planteé en la comisión, hay algunas cuestiones que pueden trabar el funcionamiento cuando nos citan, para el mismo día tratar los dos temas y no se sabe ni siquiera cuándo termina uno y empieza el otro. Pero salvo lo operativo, que el Congreso tenga una agenda con temas múltiples no debería estar mal. Exactamente. Bueno, la diputada Margarita Stolbizer. Diputada, muchas gracias, buenas tardes, todos los problemas solucionados, así que nada, hasta cualquier momento y buenas tardes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, esto que cuenta Stolbizer es así, y cuando hay mucha actividad parlamentaria, la verdad lo que hace el legislador o la legisladora
Serra lo sabe, vos también, digo, es confiar mucho en los temas que se van tratando en comisión, ¿no? Vos cuando sos diputado no tenés la obligación de estar absolutamente al tanto de todo lo que pasa con los temas, porque hay muchos temas que se tratan a la par. A diferencia de los periodistas parlamentarios, Exactamente. atajando penales y siguiendo todos los temas. No nos quejemos ahora de eso. Efectivamente, no, con una cuestión, la verdad, que ahora está bastante complicada la cuestión en ambos lados, pero en otros momentos si hay unidad y hay una conducción del bloque, el bloque dice, vamos para acá con Consejo de la Magistratura, vamos para allá con boleta única, y la mayoría acompaña, es así. No es que están permanentemente, como dice ella, con un solo tema. Claro, exactamente. Bueno, muy bien, vamos con el diputado pampeano, el diputado Pérez Araujo, titular de Asuntos Constitucionales, que decía lo siguiente. Para dar tratamiento a 19 proyectos que tienen el temario de la citación, referidos a la implementación de la boleta única de papel. La idea de este plenario, según lo acordado con los presidentes y vicepresidentes de las otras dos comisiones, es fijar un cronograma de trabajo atento a la cantidad de proyectos presentados por distintos diputados y diputadas, y en ese orden de ideas, como lo veníamos diciendo el año pasado, como lo dijimos ayer en el momento de la constitución de la Comisión de Asuntos Constitucionales, entendemos que lo que debe primar es la búsqueda de consensos. Para eso vamos a apostar al diálogo, vamos a apostar a escuchar a todas las voces, a todos aquellos que nos puedan aportar sus vivencias, su experiencia o su expertise en la materia. Para eso tenemos un cronograma fijado que intentaremos en la medida de lo posible respetar. Creo que fue planteado por la diputada Los Penato en el momento previo a la votación. Es casi un corset el emplazamiento. Creo que en caso de ser necesario podemos hacerlo un poco más flexible, atento a que el tema amerita que las reuniones sean extensas y que seguramente va a haber un gran número de expositores. Bueno, hablando de boleta única, a mí en lo personal me pareció muy sensato lo que decía Stolbizer. Va a tener que venir la gente de Santa Fe, la gente de Córdoba, van a explicarnos, vamos a ver la boleta y empezaremos un poco a entender. Más datos con ella, Laura Serra. A ver. Bueno, antes de empezar a explicar un poquito cómo va a ser el cronograma de trabajo y cuáles son una de las posturas que se van a trabajar, me voy a referir a lo que acaba de decir Pérez Araujo, en función de qué lo dijo. Digamos, no pasó desapercibido uno de los adjetivos o una de las calificaciones, mejor dicho, que usó Pérez Araujo, que habla un poco de esta molestia que tiene el oficialismo para calificar el tema del emplazamiento. Dijo, nos impusieron un corset. Sí. Digamos, a ver, remontémonos un poquito a lo que pasó la semana pasada. La oposición, con 132 votos, emplazó al oficialismo para que se trate estos temas en plenario de comisiones. E impuso un cronograma de trabajo que termina el 31 de mayo. El 31 de mayo debería el plenario de las comisiones sacar un dictamen. Entonces, claro, eso generó cierto malestar en el oficialismo, a punto de que la diputada Cecilia Moro en el recinto dijo, bueno, ¿de qué manera tenemos que venir vestidos? ¿De sport o de gala? Digo, chicanas, porque esto revela un poco la molestia que tienen en el oficialismo sobre este emplazamiento. Ahora, perdóname, Laura, una consulta, pero si no había emplazamiento, el oficialismo me parece que a lo mejor no podía tratar otros temas que le importaban muchísimo, como era cannabis medicinal, cáñamo industrial. Sí. Me parece que se podían hacer las dos cuestiones, ¿o no? Me parece que aceptó porque necesitaba lo otro también, ¿no? Aceptó porque necesitaba lo otro y porque sabía que perdía. Totalmente. También, claro. Exactamente. No. Bueno, exactamente. Básicamente es al revés, es así. Claro. Perdía una Como votación. Como ya pierdo, voy por las otras dos leyes. Claro, Exactamente, por lo menos para tratar de sacar un
par de, digamos, ¿no? Es así. Exactamente. Bueno, pero son, digamos, Sí, es el juego De los números. del Parlamento, digamos, Sí, ¿no? sí. Nada nuevo. A ver, vamos a trabajar entonces. Hay 20 proyectos o 19 proyectos, recién mencionó el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo. O sea, son bastantes las iniciativas a compatibilizar, pero hay una de ellas que reúne cierto consenso por cuanto fue trabajado en una fundación que se llama RAP, que es una fundación que habitualmente capacita a legisladores sobre distintas temáticas, y una de ellas tiene que ver con la temática electoral y la boleta única en particular. Por eso es que este proyecto de ley fue presentado por un diputado que, digamos, hoy tiene mandato cumplido, es el diputado radical Mena, que lo presentó el año pasado, pero que en rigor reúne las firmas de diputados de distintos bloques, inclusive del oficialismo. Por caso, el que la firmó fue la diputada entrerriana Mayda Cresto. Sí. Lo sugestivo de esto es que este proyecto también se presentó en el Senado de la Nación y fue firmado nada más ni nada menos que por Guillermo Snope, Exactamente. el jujeño que hoy preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y que hoy está militando con Cristina Fernández de Kirchner, Sí, no militando, pero es dentro del muy bloque. cercano Sí. e integra el bloque de Unidad Ciudadana. Con lo cual, digamos, a ver... Ese proyecto lo firmaron Snopic y Esteban Bullrich. Exactamente, entonces... Oficialismo y oposición presentaron Claro. ese proyecto en el Senado. Entonces, se trata de un proyecto tan consensuado que incluso el oficialismo prestó su firma por ello. Entonces, digo, a la hora de que este tema vaya a discusión del Senado, Snope va a tener que explicar por qué este no es el momento para tratar esta iniciativa a la que la propia Cristina Fernández de Kirchner salió la semana pasada a cuestionar duramente, ¿no? Bueno, cuestión que tendrá que ver ahí internamente en el Snope. peronismo, para mí, define mucho el tema de la situación en cada una de las provincias. Y Jujuy es una provincia en la que el peronismo no es oficialismo. Entonces también esta cuestión es capaz son Snope es el cuñado de Gerardo es el Morales. cuñado de Gerardo Morales, pero tiene una disputa muy fuerte internamente en la totalmente. provincia. Y todos los cambios electorales, las oposiciones, por más que esto sea para cargos nacionales, es un tema para los gobernadores. Claro, exactamente, claro. Bueno, justamente quizás por eso lo motivó a Snope a firmar esta iniciativa. Pero me parece que en este caso va a responder a lo que imponga el interbloque. Habrá que ver qué argumento esgrima, qué pirueta en el aire haga Snope para fundamentar o justificar ese cambio de posición. Los brotes de independencia siempre tienen su límite, decís Es vos. así, absolutamente. A ver, recién decíamos, vamos a la placa anterior, por favor. Estábamos hablando de que, bueno, a ver, estamos aquí. La moción para el tratamiento de los proyectos se aprobó, como decíamos, por 132 votos positivos de la oposición. Y se emplazó justamente al oficialismo para que se conformen las comisiones de justicia y de asuntos constitucionales. 132 votos que fueron un par más de lo que esperaban. Porque 130 calculaban que tenían, 131 como mucho, terminaron teniendo el acompañamiento del Frente de Izquierda, de la diputada del PLA, en la moción de emplazamiento. Sí, exactamente. Bueno, como les comentaba, entonces este proyecto de ley que reúne cierto consenso es el de Gustavo Mena, un diputado mandato cumplido de origen radical, y que ha sido suscripto por distintos firmantes de diferentes bloques. Establece justamente la boleta única que propone incluir en esa misma boleta todas las categorías en las que se realiza la elección. Propone que esta boleta única esté dividida en espacios, en franjas o columnas para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas, las cuales se van a distribuir homogéneamente. Dichos espacios, franjas o columnas, que es lo que establece este proyecto de ley, deberán contener el nombre del partido político o la alianza. En el caso de las elecciones primarias, la denominación de la lista interna.
Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque si bien la diputada Margarita Stolbizer nos acaba de decir que ella es, digamos, ella está de acuerdo con que este tipo de boleta única se aplique en las primarias, no todos en Juntos por el Cambio están de acuerdo con esta postura. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que en las elecciones primarias compiten muchas más agrupaciones políticas que en unas elecciones generales. Ergo, las boletas pueden ser muy grandes y más engorrosas a la hora de ser utilizadas por el elector. Entonces, me parece que ahí hay un punto importante que la oposición tiene que resolver. ¿Y qué sería? ¿Votaríamos sistema viejo, primarias, boleta única, elección general? Eso justamente es un tema que se tiene que definir. Muy difícil, sí. No, por eso es un tema que se tiene que definir. Digamos, hay varias cuestiones. No es solamente votar boleta única. Está bien, están todos de acuerdo con el instrumento. Ahora, ¿cómo es el diseño de ese instrumento? Eso va a generar muchísima discusión interna. Sí. Porque hay algunos que van a favorecer la boleta de Córdoba y otros que se inclinan por la boleta de Santa Fe, que es distinta en su diseño. Ahí juega un poco, no para darle la razón, pero el tema corset o el tema tiempos puede empezar a jugar. Porque ya estamos casi a mediados de mayo, con los dos feriados que dicen pueden reunirse de todas maneras los días que no son miércoles, porque pueden hacerlo, tienen tiempos exiguos para discutir estos temas que parecen de profundidad. No, estoy de acuerdo, pero la cuestión es que, a ver, lo que pretendía Juntos por el Cambio era que hubiese más sesiones, que las sesiones informativas fueran por Zoom para que participaran más voces. Esto fue acotado por el oficialismo. Y de todas maneras me da la impresión que la discusión fina del proyecto de ley va por otro carril, va por otro andarivel, que no tiene que ver con las reuniones informativas propiamente dichas, que van a ser públicas y van a ser transmitidas, indudablemente por Diputados TV, sino que van a ser privadas, que es cuando justamente se negocia el diseño de un proyecto de ley que podría ser el dictamen a posteriori, ¿no? Eso va a ser una discusión que van a mantener seguramente Silvia Lospenato con Graciela Camaño, con la gente de Río Negro, con la gente del PRO. Es decir, ahí van a participar una serie de actores que por Zoom o cuando vengan a la Cámara de Diputados se reúnen en una oficina 3 horas para diseñar con sus asesores cuál va a ser la propuesta definitiva que van a plasmar en el dictamen. Así que bueno, esto de alguna manera es el prototipo de boleta única que se podría trabajar como base, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos qué finalmente sale de todo esto. Sí, vos sabés que yo la estaba escuchando con mucha atención a Laura Serra y algo dijo ella. A mí me parece que más que nada la pelea no es entre la boleta actual, como quisiera el oficialismo, y la boleta nueva. Me parece que lo que sucede es que claramente, y es entendible en términos políticos, que el oficialismo no quiere, rechaza y va a trabajar para evitar que se cumpla con el emplazamiento. Algo dijiste vos, Laura, la verdad. Este es un oficialismo que gobierna y que por la coyuntura de que tiene poco número, padece el emplazamiento. El emplazamiento no lo quiere. Entonces me parece que van a trabajar más que para otro proyecto para que el emplazamiento no se cumpla en tiempo y forma. Me parece, ¿no? Yo calculo que es flexible como toda discusión reglamentaria en la Cámara de Diputados. Alguna prórroga se puede hacer. No se la van a conceder, olvídate. Claro. No, tampoco y si tienen número, van a avanzar, efectivamente. Tampoco consiguieron el emplazamiento, pero no sé si lo tendrían que hacer otra sesión. ¿Cómo está la compañera Graciela Camaño en este tema? No, está a favor de la boleta única. No, en eso Graciela Camaño juega a favor, lo dijo ayer en la comisión, pero ya lo viene diciendo hace ya bastante tiempo. De hecho, votó favorablemente en el emplazamiento y ella, de alguna manera, argumenta que la Cámara Nacional Electoral ha venido en sucesivas acordadas y resoluciones aconsejando la aplicación de este instrumento, de esta herramienta, ¿no? Y dice, bueno, acá es necesario instrumentar, hay que hacer un cambio electoral. Veremos. Bueno, a ver, Graciela Camaño justamente decía esto en la comisión, a ver. Nosotros lo que queremos hacer es darle un giro a nuestro sistema electoral que le permita en el próximo proceso electoral al ciudadano tener la ventaja de tener en el cuarto oscuro, en una boleta, toda la oferta electoral.
en el cuarto oscuro y que no tenga que salir afuera a decirle al presidente Mesa, mi boleta no está, váyase y venga después. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo ninguna cosa extraña. No estamos dinamitando los partidos políticos, porque entonces los partidos políticos habrán de tener que adecuarse al nuevo sistema que beneficia al ciudadano y hacer las actividades que se requiere como partido político para sostener las simpatías. Y esto, señor presidente, no es algo que surja de la locura de un emplazamiento. Esto es algo que lo tiene dicho la Cámara Electoral desde el año 2007. Los invito a que vean las reiteradas y consecutivas, los reiterados y consecutivos fallos, recomendaciones que después de cada elección nos hace a nosotros los responsables del sistema para que no se siga quejando más nadie del sistema. Si el sistema es malo es porque lo hicimos nosotros mal, porque el Ejecutivo no legisla, legislamos nosotros en materia electoral. Muy bien, estamos en DTV y vamos, cuando faltan apenas 11 minutos para las 6 de la tarde, vamos con Lourdes, con nuestra compañera. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Por dónde andamos? Ahí está, ¿Cómo mirá. estás, Pato? Bueno, muy saludar bien, también muy bien. a Laura, Marcos, a todo el equipo de producción y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos en la sala 5, aquí en el tercer piso del anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En algunos minutos nada más va a comenzar lo que es esta representación, esta muestra del cuadro de María Eva Duarte de Perón, aquí en este lugar, en esta sala. Me voy a correr un segundito para que puedan observar este cuadro que aún está cubierto, pero que viene a representar bajo la iniciativa, ahora que sí nos vean, que bueno, surge de un relevamiento de diferentes cuadros y obras de arte que están exhibidos ya en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que vienen a representar más que nada las masculinidades hegemónicas. Bueno, terminando un poco con esto, se está intentando revalidar, en este caso, la imagen de mujeres y personas, partes, miembros de la comunidad LGBTIQ+, que muestren y que en alguna forma han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, de manera política, social, entre otros temas, bueno, que estén aquí en las paredes de nuestro recinto o aquí en el anexo. En este caso es el turno de nada más, nada menos que de quien fuera la presidenta del Partido Peronista Femenino, quien haya trabajado, quien trabajó también por la sanción y por la lucha de la ley 13.110, en este caso la lucha de los derechos políticos de las mujeres, y quien intervino, por supuesto, en el voto femenino, como lo fue Eva Duarte. Así que Evita, más conocida, quien, bueno, en algunos minutos nada más van a llegar diferentes protagonistas, autoridades, también para darle una inauguración oficial a este cuadro, como es, por ejemplo, el de María Remedios del Valle, que está ubicado, lo deben haber visto, allí muy cerca del recinto. Perfecto, impecable, Lourdes. Bueno, Lourdes, cuando vaya llegando gente, cuando haya parte de los convocados, nos volvemos a comunicar. Lourdes, muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos con el resumen entonces. Como decía contundentemente Laura Serra, la verdad esperar una sesión en este mes de mayo parece como milagroso, hay que descartarlo, pasaría todo para junio y en la agenda básicamente estaría alquileres, y habrá que ver el tema boleta única. Y yo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero la vi como muy predispuesta a avanzar con alguna coincidencia en Consejo de la Magistratura, me parecía, sí. Margarita Stolbizer. Más que coincidencia, creo que en el tratamiento. En el tratamiento, sí. Ahí tiene una posición muy parecida a la de Graciela Camaño, que lo dejó en claro al momento de que se diagramó cómo van a ser, cómo va a ser el tratamiento. Camaño dijo que iba a hacer unas leyes. Era una de las leyes más importantes, sin duda, del año para el Congreso y pidió que se trate... ¿Consejo de la Magistratura? Sí. Así que en eso hay una coincidencia entre Stolbizer y Camaño. Puede haber un sector de Juntos por el Cambio, como bien vos dijiste, que considere que tiene que salir, aunque sea una ley, este año antes de noviembre, porque ahí se le va a presentar un problema otra vez importante al Congreso cuando tenga que definir las ocho bancas que tiene, 4 por diputados y 4 por el Senado.
vamos a reeditar lo que ya pasó con las vacantes que se generaron hace muy poquito. Pero yo, viste, cuando a mí me dicen, se puede alguno del Frente de Todos puede acompañar, de Juntos por el Cambio, yo no veo esas decisiones, tanto margen de independencia en los bloques, ¿no? Me parece que la unidad es como bastante sostenible, me parece. Pero me parece que sí. Acá lo que está en juego, Pato, es la presidencia de Rosati, al frente del Consejo de la Magistratura, para decirlo claramente. Sí. Si la media sanción del Senado se convierte en ley, Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema y ahora presidente del Consejo de la Magistratura, tendría que agarrar sus petates e irse del Consejo de la Magistratura. Exactamente, que es una decisión que no sé si va a alegrar, pero que va a tranquilizar a varios, sí me parece. ¿no? A varios, ha generado mucha incomodidad. En la propia Corte Lorenzetti tampoco estaba de acuerdo, pero bueno. ¿no? Bueno, a ver, pero más allá de eso, lo cierto es que hay que poner las cosas blanco sobre negro. Y en esta cuestión un poco binaria es donde lo que vos decís, esto impide por ahora que haya acercamientos entre el oficialismo y la oposición. Sí. Por cuanto la oposición, Juntos por el Cambio, quiere que el presidente de la Corte presida también el Consejo de la Magistratura. Sí. Bueno, si no todos, un porcentaje muy importante, ¿no? Sí. Laura Serra, bueno, hemos trabajado mucho, han trabajado mucho, así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Señor Giorgetti, hasta cualquier momento. Nos estamos viendo. Terminamos, esto fue el análisis, seguimos con la continuidad de DTV. Nada más, gracias y hasta cualquier momento.